En el corazón de todos los hermanos, dele la mano al que está a su lado y dígale la paz. Shalom, dígale, shalom. Shalom Adonai, dígale. Aunque no me sale, dígale, porque no sé hebreo, pero ya por ahí hago un esfuerzo. Dígale shalom, aunque sea. Si no puede decir shalom, dígale shalom. La intención es lo que vale, pues, ¿no? Shalom Adonai. Shalom Adonai. La paz del Señor. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, esperando que hayan pasado y que estén pasando un buen fin de semana. Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en el segundo libro a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Gloria a nuestro Dios. Segundo libro a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y también vamos a leer un versículo en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Amén. Segundo libro de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y luego nos vamos al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. ¿Usted está listo? Dígame amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Y damosle siempre dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el primer libro de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cierre sus ojitos y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde. Gracias por tu presencia. Gracias porque siempre nos acompañas en medio nuestro. Tu Espíritu Santo siempre se mueve y nos ministra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta preciosa tarde. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo. Tú conoces la urgencia que hay en nuestra vida por escuchar el único y verdadero consejo que nos puede ayudar, que es el consejo salido de tus labios, de tu boca. Habla en esta preciosa tarde que tu pueblo escucha. Revela siempre tu palabra del cielo y guárdanos de todo error, de toda confusión y de toda turbación, para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, alábale fuerte al Señor. Alábale fuerte a Dios. Alábale fuerte a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le decía a los hermanos en la mañana, en la parte final, de que bueno, entre otras cosas, cuando queremos invitar, ¿no es cierto?, a algún predicador a la congregación, Anteriormente, hace algunos años atrás, cuando recién iniciábamos en la congregación,
y había algún evento especial aquí en la congregación local, buscábamos, gloria al Señor, algún hermano que venga a predicar, en las cuales pues siempre invitábamos hermanos que tengan ese fuego, podemos decir así, ¿no? Y es lo que le anima al pueblo muchas veces, ¿no es cierto? Escuchar algarabía, escuchar gritos, escuchar lenguas, escuchar soplos. Y no es que no creemos en todo aquello, porque somos una congregación que creemos, conforme lo dice la Escritura, en todo lo que significa manifestaciones del Espíritu Santo. No, nosotros somos una congregación y una organización que creemos en todo aquello. Gloria al Señor, gloria a Dios, que creemos en todo aquello. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, y es lo que también les vengo enseñando y les he enseñado, conforme va pasando el tiempo, qué sé yo, la experiencia o las enseñanzas y el mismo hecho de ver el testimonio de muchos predicadores, entonces uno va como meditando en que no es tan importante, hablando de predicadores, no es tan importante fijarse en los gritos, fijarse en la algarabía, en el altar, en los brincos que se hacen, en los soplos, que vuelvo y repito, somos una organización que creemos en todo aquello, en las lenguas. Pero hemos ido aprendiendo que no es lo más importante. Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos aprendido que lo más importante en un predicador, y no solamente en un predicador, sino en todo creyente, pero refiriéndonos a un predicador, lo más importante no es tanto la algarabía, ¿no es cierto?, sino la trayectoria ministerial que hay. Eso es lo importante, y que por supuesto ahora, en algún momento queremos invitar a alguien, que poco lo hacemos también, pero cuando queremos invitar a alguien, ya no nos fijamos mucho en los gritos, ya no nos fijamos mucho en los soplos del predicador, ya no nos fijamos mucho en las profecías que puede dar el predicador, porque ahora la gran mayoría de predicadores traen profecías, y bueno, si vienen de parte de Dios está bien. Sin embargo, hemos aprendido que no es lo más importante. Ahora lo que muchas veces nosotros vemos y nos fijamos como algo importante es la trayectoria de vida que tenga como cristiano, la trayectoria ministerial. Eso es lo que ahora nos llama la atención cuando queremos invitar a alguien o cuando queremos escuchar en las mismas redes sociales. Hay veces estoy con un tiempo desocupado y busco predicaciones para escuchar, que edifiquen. Antes me llamaba mucho la atención predicadores de grito, de salto, de lengua. Yo no, ahora ya no, porque he podido entender que lo más importante es la trayectoria ministerial, la trayectoria de vida cristiana en tal persona. Porque tristemente, pues, el evangelio se ha visto emborrado, podemos decir así, por muchos predicadores que aunque predican bonito, con gritos, con profecía y con todo, sin embargo, luego vemos que su vida ministerial, su trayectoria ministerial no es tan agradable que digamos. Porque bueno, sale a la luz, porque todo sale a la luz. Sale luego a la luz que son predicadores que su esposa, que se han ido con otra hermanita, y no estoy hablando de la época antigua cuando no se conocía a Cristo, estoy hablando ya como cristianos, que aunque predican bonito, que aunque tienen palabra bonita, que aunque tienen profecía, sin embargo, su trayectoria ministerial han pasado por 2 y 3 compromisos como cristianos,
tienen hijos regados por todos lados, tienen hijos en las cuales ellos mismos como padres no cumplen con su responsabilidad. Han pasado por cuantas iglesias y no porque la razón o el motivo haya sido conveniente. Por decir, yo acá le digo a los hermanos, hay motivos por los cuales uno tiene que cambiarse de iglesia. Sí, hay motivos, ¿no es cierto? Yo le he enseñado acá a los hermanos y a usted le he enseñado. Uno de los motivos por el cual hay que cambiar de iglesia es cuando la congregación o el pastor cambia la doctrina y comienza ya con una doctrina diferente de lo que normalmente nosotros hemos aprendido por las Escrituras. En otras palabras, cuando quien está al frente apostatado de la fe, es uno de los motivos por el cual hay que volar de algún lugar. Otro de los motivos que hay que salir de una congregación es cuando muchas veces, por causa geográfica, ¿no es cierto?, usted tiene que cambiarse de un lugar a otro de vivienda y se le hace demasiado lejos ya ir a su congregación habitual. Bueno, conversando con su pastor se les pone la razón y es correcto, está bien, ¿no es cierto? Si hay una congregación de la misma organización, a buena hora, y si no, pues son motivos por el cual se puede tomar la decisión de salir de una congregación. Y por ahí unos 2 puntos más. Sin embargo, vemos predicadores en esta época que han pasado por muchas iglesias y no de repente por estos motivos que le doy, sino porque de repente como predicadores no se quisieron someter al pastor de la iglesia. Como predicadores, ¿no es cierto?, se fueron llevando una hermanita de la iglesia y tuvieron que cambiarse a otra iglesia. Entonces, por eso le digo, amados hermanos, que en esta época, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido aprendiendo y nos ha dado experiencia el corto tiempo que tenemos en el pastorado, de que realmente lo que más interesa en la vida, no solamente de un predicador, sino de todos nosotros como creyentes, es nuestra trayectoria de vida cristiana, que en aquellos que le están sirviendo en algún ministerio del Señor se les llama trayectoria ministerial. Porque aunque yo me gozaba, ¿cuántos fueron ayer al evento de Durán? Levanten la mano los que estuvieron allá. ¿Sí? Gloria a Dios por los que estuvieron, ¿no? Estuvo a full eso, ¿no? Pero como se dijo que los que no deseaban ir, no hay problema, porque no queríamos que se abarrote el lugar, ¿no? Y estuvo lleno, y sin embargo, mire, aquí la iglesia yo creo que menos de la mitad. Está bien, porque esa fue la disposición. Y yo me gozaba ayer cuando veía a mis 3 pastores que fundaron el ministerio, en la cual yo llegué con el tercero, con el pastor Manueliza. Yo me gozaba cuando los veía a los 3, porque decía, estos hombres hace más de 30 años, ya 33 años, cuando eran iniciadores o tenían recién ellos apenas, qué sé yo, unos 2, 4 años en el evangelio, Dios los utilizó para levantar este ministerio. Y me gozaba, ¿por qué? Me gozaba porque han pasado 33 años y uno puede ver la trayectoria ministerial de estos hombres que no han cambiado. La trayectoria ministerial de vida, que han permanecido fieles en lo que han creído, como yo le decía a alguien. Que lo importante acá es convencerse de lo que uno cree. De tal manera que a usted se la ve de una manera hoy día y de la misma manera se la ve de aquí en 20 años. Porque usted está convencida en lo que cree y cualquier cosa o cualquier persona no la hace cambiar de idea. Porque usted está convencido en lo que cree. Entonces yo me gozaba ayer viendo a estos 3 hombres, juntamente con nuestro apóstol Giovanni, porque son hombres que son de trayectoria. Y usted ve, mi pastor César Plúas, que a pesar de que es un hombre que se mueve mucho en lo sobrenatural, sin embargo, en todo el tiempo que yo lo conozco a mi pastor César Plúas, no es de los que gritan y saltan y como hoy en día se ve. Y sin embargo es un hombre que se mueve en lo sobrenatural, en lo espiritual, pero tiene trayectoria. Hablemos de nuestro pastor Mario Tapia. Yo nombro a estos hombres porque son los que fundaron el ministerio.
Y le cuento yo, ¿no? Le cuento yo. La primera vez que lo vi predicar al pastor Mario Tapia, ¿sabe cuándo fue? Ayer. Nunca lo había visto predicar ni oído predicar al pastor Mario Tapia, que fue el segundo presidente de este ministerio. Ayer fue la primera vez que lo vi predicar. Pero a pesar de aquello, que no lo había visto predicar, sé la trayectoria ministerial que tiene Mario Tapia. Que todos ellos cuentan, nuestro apóstol cuenta, de que a cada uno de ellos Dios lo utilizó para algo específico en el ministerio. Oye, César Plúas, Dios lo utilizó para enseñarle al ministerio a moverse en lo sobrenatural. Dios utilizó a este hombre, cuando fue presidente del ministerio, para enseñarle al ministerio que el evangelio no es solamente palabra, que el evangelio también es poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como lo dice Pablo. Luego viene la presidencia de Mario Tapia, y ellos mismos cuentan que en cambio acá Dios lo utiliza a este hombre para formar el carácter en el ministerio, porque no había carácter, que es lo que vamos a hablar. No tenía carácter la gente, por eso es que dicen que en las reuniones todo el mundo salía peleando. ¿Por qué? Porque el uno era sargento, el otro era marinero, el otro era suboficial. Y nadie quería sujetarse a nadie. El uno le aplicaba al otro, no, a mí que me vas a mandar si yo soy más antiguo que ti. No había carácter. Y Dios lo utiliza, Mario Tapia, para moldearle el carácter al ministerio, para moldearle el carácter a los miembros del ministerio y enseñarle al ministerio que en el camino del Señor no tiene nada que ver la antigüedad que hay en las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando Dios escoge a un marinero para que lidere un grupo y en medio del grupo hay un capitán, el capitán tendrá que sujetarse al marinero. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales no son las mismas que las cosas terrenales. Y eso es lo que la gente de a poco fue entendiendo en el ministerio. Y fue moldeando el Señor el carácter. Luego viene el pastor Manuelisa y ¿qué hace con Manuelisa? Y eso sí ya me consta a mí. ¿Qué hace con Manuelisa? Dios lo utilizó mucho a Manuelisa para enseñarnos todo lo referente al liderazgo. Manuelisa fue un líder, porque no era pastor en ese tiempo, que se encargó de enseñarnos todo lo que es liderazgo. Porque Dios, por supuesto, por el mismo hecho de ser Dios, sabía de que en el ministerio se iban a levantar cantidades de líderes. Y Dios trajo lo que es el aprendizaje, lo que es un liderazgo en las cosas del Señor. Que si en verdad hay que ser flexible, que si en verdad hay que ser amigable, porque eso es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser amigable, hay que tener fraternidad. Sin embargo, el liderazgo te habla de que a pesar de la relación de amistad que tenemos y todo lo demás, tiene que haber un respeto tal que tú puedas respetar al que sabes que está encima de ti en el ministerio. Y eso enseñó Manuelisa. Entonces, al ver la trayectoria de estos hombres que no han cambiado, siguen siendo los mismos, y comparar ahora con los predicadores que hay, ¿no es cierto?, que cambian de mujeres no cada rato, pero sí cada 5 años, que cambian de doctrina, ¿no es cierto?, y tantas cosas. Entonces, por eso ahora digo, lo más importante es ver la trayectoria en el creyente. Y rápidamente en esta media hora que tengo quiero tratar de eso. Y por eso el tema de esta tarde, un obrero aprobado o reprobado. ¿Qué es lo que desearía usted ser delante de Dios? ¿Aprobado o reprobado? Porque la Biblia habla de un obrero aprobado. Y si yo pregunto, y en todo lugar se pregunta, ¿cuántos son obreros aprobados? Usted ya sabe cuál es la respuesta de toda la gente. Ya sabe usted cuál va a ser el grito de la gente, ¿no? Aprobado, amén. ¿Cuántos son obreros aprobados? Amén. Pero como siempre digo, pues, esto no se trata solamente de gritar amén. Esto se trata de, en base a las Escrituras, saber cómo estamos caminando. Y vuelvo pues a decir lo mismo, que de a poco vayamos considerando gente de trayectoria. Estoy hablando de gente de testimonio, de ser gente de testimonio.
muchas veces he visto y he escuchado hermanos que andan preocupados porque todavía no hablan lengua, porque no danzan, que no predican. Y les he dicho tranquilo, que aunque eso es importante y hay que buscar, ¿cuántos saben que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo? Importante y hay que buscar. Que aunque el predicar es importante, buscar, pedirle a Dios que nos enseñe a predicar, que nos dé unción para predicar, es importante. Que aunque tener experiencias de manifestaciones como la danza, como la risa y todo lo demás está bien, es importante. Cuando, como digo, el Espíritu Santo, todo está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante de todas las cosas es que a pesar de que no dances todavía, a pesar de que todavía no hayas sido bautizado por el Espíritu Santo, en fuego, en lengua, que a pesar de que todavía no puedas predicar porque no sepas cómo hacerlo, pero lo más importante es que desde ahora comiences a marcar tu trayectoria ministerial, tu trayectoria de vida. Sí, que estamos hablando de qué? De guardar siempre nuestros testimonios en todos los ambientes, en todos los parámetros que la Biblia determina. Entonces, mire, la Biblia dice en este pasaje, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Primero quiero iniciar. En este pasaje de 2 Timoteo 2:15 hay dos palabras que deberíamos saber el significado para avanzar. Y las dos palabras que acá necesitamos saber el significado para avanzar en este tema dice que este pasaje procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Acá hay dos palabras. La palabra o el verbo procurar y la palabra aprobado. Necesitamos primero entender qué es la palabra, qué significa la palabra procura y qué significa la palabra ser aprobado por Dios, aprobado. Y dice que la palabra o el verbo procurar habla de hacer un esfuerzo más allá de lo normal, buscar la forma de conseguir algo que estoy deseando. Eso es procurar. La palabra procurar habla de hacer un esfuerzo más allá de lo normal por querer conseguir algo que anhelo. Eso es procurar. Podemos desear algo, podemos anhelar algo, querer algo, pero la palabra procurar habla de hacer un esfuerzo mayor del que normalmente estamos acostumbrados a hacer para lograr alcanzar algo que estoy deseando. Eso es procurar. Y cuando hablamos de la palabra aprobado, estamos hablando de alguien calificado, de alguien idóneo, de alguien competente. Eso es la palabra aprobado, calificado. Dice la empresa, se requieren ingenieros con experiencias mayor a 10 años. Están buscando gente calificada. Están buscando gente con experiencia. Están buscando gente idónea. Algo así es lo que estamos hablando cuando hablamos de gente aprobada. Ahora, el problema acá surge cuando vemos que la palabra procura con diligencia ser hallado por Dios como un obrero aprobado. El problema es que acá, cuando hablamos de la palabra procurar, la Biblia nos está mandando a nosotros, procura con diligencia. O sea que yo voy a buscar la forma, hallar la forma de lograr lo que quiero. Ahora, cuando hablamos de ser aprobado, en cambio, estamos hablando de algo que tiene que ver con Dios. Procura algo que tiene que ver con nosotros, algo que nosotros tenemos que hacer. Ser hallados por Dios aprobado, estamos hablando de que aquí el que nos va a aprobar es Dios. A aprobar, estoy diciendo, a aprobar. Nosotros vamos a procurar y al final vamos a ver si es que Dios nos aprueba. Porque una cosa es cuando el hombre aprueba algo, otra cosa es cuando Dios aprueba algo. El hombre aprueba en base a sus intereses. El hombre aprueba en base a sus pensamientos, pero una cosa muy diferente es Dios. Y acá es Dios el que tiene que aprobar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de que Dios
nos apruebe, nos califique, nos tenga por gente idónea, nos tenga por gente capacitada. Eso es lo que vamos a procurar, buscar que Dios nos apruebe. Ahora, en esto de buscar que Dios apruebe nuestras vidas, quiero hablar de que el creyente, amados hermanos, el creyente va a ser probado en 3 áreas, ¿no? Va a ser probado en 3 áreas. Estamos buscando de que Dios nos apruebe como verdaderos creyentes, como iglesia de Cristo. No estamos hablando acá de salvación, porque la salvación sabemos que descansa en Jesucristo, en la fe en Jesucristo y en su obediencia. Pero sí estamos hablando acá, ¿no es cierto?, de ser gente calificada por Dios, de ser gente que Dios tiene como gente idónea, porque no se olvide que la Escritura habla de que así como hay vasos de honra, ¿qué dice la Escritura? Que también hay vasos de deshonra. ¿Y quién quiere ser un vaso de deshonra? No, nadie quiere ser un vaso de deshonra. Todos quisiéramos ser vasos de honra. En otras palabras, todos quisiéramos ser aprobados por Dios. Todos quisiéramos ser calificados por Dios. Porque cuando hablamos de ser gente de vasos de deshonra, estamos hablando de ser reprobados por Dios. Un vaso de deshonra es un vaso reprobado por Dios. No, nadie quiere ser reprobado por Dios. Nadie quiere ser utilizado como un vaso de deshonra. Todos queremos ser utilizados por Dios como vasos de honra. De eso estamos hablando, de ser aprobados por Dios. Entonces, para ser gente aprobada por Dios, calificada por Dios, para ser gente, gloria al Señor, competentes en Dios, vamos a ser probados en 3 áreas principalmente. Vamos a ser probados en 3 áreas. Vamos a ver rápidamente estas 3 áreas. Lucas capítulo 4, que no voy a leer todo, solamente quiero citar. En Lucas capítulo 4 nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, las tentaciones que pasó Jesucristo. Primero vamos a ser tentados nosotros en la carne. Todo el pueblo de Dios va a ser tentado en esta área. Va a tener tentaciones en lo que se refiere a deseos y apetitos de la carne. Esa es una de las áreas en que todos nosotros vamos a ser probados. Vamos a ser tentados en nuestra carne. Cuando hablamos de esto, hablamos todo lo que tiene que ver con deseos y placer de la carne. Dice Mateo capítulo 4, versos 2 y 3. Mateo capítulo 4, versos 2 y 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Habla de Jesús. Jesús tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una de las áreas, amados hermanos, estamos hablando de cómo buscar la forma de ser gente aprobada por Dios. Dios es el que va a aprobarnos, a calificarnos, a darnos por gente competente. ¿Cuándo? Cuando procuremos con diligencia buscar aquello. Y de eso estamos estudiando ahora. Primero, vamos a ser tentados en todo lo que se refiere a la carne, deseos y apetitos que tiene esta carne. Todo creyente. No hay cristianos que puedan decir: bueno, yo no voy a ser tentado en esta área. No. Todo creyente va a ser tentado en la carne. Por eso recuerde las palabras que le decía al inicio. En el Evangelio nosotros terminamos entendiendo, después de un tiempo de camino en el Señor, después de unos años en el Señor, terminamos entendiendo que acá lo más importante es cuál sea nuestra trayectoria en el Evangelio. ¿Cuál es tu trayectoria? Eso es lo importante. ¿Cuál es nuestra trayectoria en el Evangelio? Y de eso estamos hablando. Van a venir tentaciones a quererte tirar abajo la buena trayectoria que tú te has trazado. El buen testimonio que tú te has trazado para tu vida. Satanás
va a llegar a nuestra vida con tentaciones, porque vamos a tener tentaciones. Tentaciones primero a la carne. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenemos que entender que la carne es débil, dice este pasaje. Orad y velad. Entonces, ya que estamos hablando de que como creyentes vamos a tener tentaciones a la carne, le estoy acá hablando a jóvenes que van a tener tentaciones de fornicación antes del matrimonio, por supuesto. Estoy hablándole acá a jóvenes que van a tener tentaciones de pornografía, que van a tener tentaciones de masturbación. Estoy acá hablándole a gente casada que van a tener tentaciones de adulterio. A mí no me va a atacar eso, pastor. No, a todos los creyentes nos va a atacar todo tipo de tentaciones, y estamos hablando acá del área de las tentaciones de la carne. A todos. Le estoy hablando acá a personas que van a tener la tentación de echar mano a lo que no le pertenece, deseos de la carne. Pues yo le digo acá, para mí me es fácil venir y gritar: ahora recibe nueva unción, nuevo nivel de gloria, nuevo nivel de poder, levanta tu mano. Que con este micrófono y se me escucha la unción. Pero luego que pasen 5 años, la gente ni se acordará de eso. La gente verá tu trayectoria. La gente mirará tu trayectoria de vida cristiana. La gente mirará mi trayectoria de vida cristiana. Porque vuelvo y repito, nosotros creemos en todo aquello. Lo que no creemos es en la falsedad del soplo. Lo que no creemos es en la falsedad de las lenguas. Como me dijo, escúcheme, como me dijo un pastor un día, nosotros creemos en las lenguas del Espíritu Santo, pero no creemos en la falsedad de las lenguas. Me encontré con un pastor un día y me dijo: no, me dice, yo eso de las lenguas, eso es una falsedad, yo ya no creo en eso. Y yo lo escuchaba y le decía: oye, pero ¿por qué tú ahora hablas así si yo que sepa tú siempre hablabas en lengua? Y él me respondió: yo nunca hablé lenguas. Lo que yo hablaba eran palabras repetidas que había aprendido, lenguas aprendidas. En realidad yo nunca he tenido esa experiencia de las lenguas del Espíritu Santo, me dijo él. Y todo lo que yo hasta aquí había hablado eran palabras aprendidas. Y yo le dije: bueno, qué pena que tú hayas hablado en lengua porque aprendiste la lengua. Qué tristeza me da escucharte aquello de que tú hayas hablado en lengua porque las aprendiste a hablar. Porque yo no las he aprendido a hablar, le dije. Porque yo tuve una experiencia a las 4 de la mañana un día hace varios años con el Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo vino y me bautizó en lenguas. Entonces creemos en lenguas, pero no creemos en la falsedad de mucha gente que habla lenguas repetidas. Creemos en el poder del soplo, porque hay poder en el soplo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco creemos en la falsedad del soplo. Entonces, de eso estamos hablando, hermano. De que si algo no viene por el Espíritu Santo, tú y yo no tenemos por qué aparentar. ¿Cuántos dicen amén? Que si algo no viene por el Espíritu Santo, tú y yo no tenemos por qué aparentar. Lo que tenemos que hacer es anhelar y pedirle a Dios que Dios lo haga. Y Dios lo hará conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Conforme a su voluntad Dios lo hará. Lo que tenemos que hacer es anhelarlo y pedírselo, porque el que pide recibe. El que pide recibe. El que golpea, el que llama, ¿qué pasa? Se le abre. El que busca. Eso es lo que hay que hacer. Pero por encima de aquello, la enseñanza de hoy va dirigida mucho más allá de aquello, a tener una trayectoria de vida cristiana. Que la gente pase 10 años y puedan decir: yo hace 10 años conozco a ese hombre, gloria a Dios, porque hasta el día de hoy permanece igual. Sigue con la misma esposa,
sigue con el mismo esposo, es responsable con sus hijos, es un hombre de Dios, es un hombre que en verdad se puede seguir el ejemplo de vida de ese hombre. ¿Qué ejemplo de vida se puede seguir en muchos predicadores de este tiempo? Como decía, que cada 5 años cambian de esposa, que dejan hijos por todos lados regados, que no son responsables con el cumplimiento paternal, que andan aconsejando afuera a la gente de tener una buena familia, de tener un buen matrimonio, pero tienen un matrimonio y una familia destruida porque descuidaron su matrimonio y su familia. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, de una trayectoria de vida cristiana. De que Dios sea el que apruebe nuestra forma de vida. Entonces, lo primero que va a pasar en todos nosotros, vamos a ser tentados. Todos nosotros vamos a ser tentados. No creas que la gente o hermanos que tienen trayectoria de 30, 40 años, de buen testimonio, de vida cristiana, trayectoria ministerial, no creas que ellos nunca pasaron tentaciones. Ayer lo testificaba nuestro apóstol, los que estuvieron allá. Ayer lo testificaba nuestro apóstol. ¿Qué decía el apóstol Giovanni ayer? Que para la época de la pandemia, Satanás lo atacó con una mujer que lo quiso seducir. Y cuando vemos la trayectoria de estos hombres, pensamos que no, que lo que pasa es que a él no le ha pasado lo que a mí me pasó, dice la gente. Es que yo tuve que cambiar de mujer porque a mí me pasó esto y a él no le ha pasado. No, no, no. Acá a todos nos va a pasar de todo. Y lo que pasa es que ahí debemos de entender si queremos ser aprobados o reprobados por Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Acá a todos nos va a pasar todo. Entonces uno ve a veces la trayectoria de estos hombres y que oran y que se mantienen y dicen, bueno, al final ellos no han tenido el... No. Decía el apóstol, yo en la pandemia fui seducido por una mujer. Y decía él, y eso me trajo hasta problemas con mi esposa. Porque así es, hermano, Satanás no le interesa que tengas trayectoria. A Satanás le interesa que tú hables lengua, grites y todo lo demás, aunque sea de forma falsa, aunque no tengas una trayectoria de vida. Pero qué precioso cuando alguien tiene trayectoria de vida, trayectoria ministerial, y también, aleluya, se manifiesta el poder de Dios a través de las lenguas, a través de las profecías, a través del fuego, a través de la danza, a través de todas las manifestaciones. Qué precioso eso, hermano. Por eso usted entra a YouTube, entra a Facebook, no se deje impresionar por los gritos, por las lenguas, por las profecías. Mire la trayectoria del que está predicando. Mire la trayectoria de vida del predicador, del pastor. Entonces usted no, de esto sí aprendo. Vamos a ser tentados en la carne. Primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 13. Leo, primer libro de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? No es que a mí me pasó algo que a él no le ha pasado, por eso él no ha caído, por eso yo caí. No, hermano, a ninguno le ha ocurrido una tentación que no sea humana. Toda tentación es humana. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Espíritu Santo a través de este pasaje? Que no hay tentación que no se la pueda vencer. Toda tentación es humana. Toda tentación, aleluya, se la puede vencer por medio de la sangre poderosa derramada en la cruz por Jesucristo. A su nombre. Oiga, yo me recuerdo cuando era adolescente, hablando de esto, ¿no? De que no os ha ocurrido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación es humana, se la puede vencer. Me recuerdo cuando era adolescente, una película que hasta ahora veo que la dan, viejísima, yo era muchacho. Ese animal que tiene un poco de rabo,
Depredador, depredador. Miren a ese adolescente, yo era y vi. ¿Por qué me traigo acá? Porque ¿quién era el protagonista de este? El Sylvester Stallone. Creo que es el protagonista. Que lo caza o... Sí. Bueno, no sé quién ya. A lo que voy es a lo siguiente. Este animal había matado a poco de soldados. Había matado un poco de soldados. Y quedaba solamente uno. No sé cuál era el protagonista. Cuando él se da cuenta de que el animal sangra, cuando él se da cuenta, porque él pensaba que no podía destruir a este monstruo. Cuando él se da cuenta que el animal sangra, dice, si sangra, lo puedo vencer. Eso dice él. Me doy cuenta que sangra. Quiere decir que si sangra, lo venzo. Algo así está diciendo acá. No hay tentación que no sea humana. O sea, no hay tentación que no se la pueda vencer. Todo tipo de tentación que se presente a nuestra vida, que estamos hablando de las tentaciones a la carne, se las puede vencer. Es que la gente dice, ay, es que fue una tentación fuerte, pero fue extraterrestre la tentación. ¿Quién te tentó? Una venusiana, una mujer de Venus. Tiene que haber sido una mujer de Venus que te haya tentado para que hayas caído. No, fue una de la tierra. Ah, entonces fue una humana. La Biblia dice que no hay tentación que no se pueda vencer porque toda tentación es humana. Y si las tentaciones son humanas, se las puede vencer. A su nombre. Ok, pastores, que no me di ni cuenta cuando ya me tiré la marihuana encima. Que era una marihuana traída de Marte, que no era humana. Que era una marihuana de por allá de Mercurio, de Júpiter. No, pastores, es una marihuana que sembré en el patio de mi casa. Entonces, si es de aquí de la tierra, es humana y se la puede vencer. Eso es lo que está diciendo. Cuando venga la tentación a tu vida, la tentación de la carne, de todo tipo, tentaciones de carne, recuerda que la tentación es humana y la puedes vencer. La puedes vencer, la puedes vencer. Dice Apocalipsis, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que hay en su boca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. No va a permitir. Y dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2, 12 y 13. Santiago 1, 2 y 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Cuando habla de varón, habla de varón y mujer, ¿no? Hombre y mujer. Bienaventurada la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí. Por eso es que siempre decimos, ¿no? Después de la prueba, ¿qué viene? La bendición. Viene la tentación, sopórtala, porque después de que hayas resistido, viene la bendición. Dice la corona de vida, que es la bendición. Viene la tentación. Es la oportunidad que tienes tú y que tengo yo para recibir una bendición luego si la resistimos. Pero si nos derretimos ante la tentación, si el joven o la joven se derrite ante la fornicación, estamos hablando a jóvenes cristianos, párate tieso. La pornografía, párate tieso, échala afuera, que todo es humano, se la puede vencer. Si tú lo resistes, si tú soportas, si tú no te derramas en ella, si tú no te derrites ante la tentación, después de aquello, Dios viene con bendición para tu vida y para mi vida. Sí, todo lo que es tentación. Y termina diciendo, verso 13, cuando alguno es tentado, habla de tentaciones, ¿no? Tentaciones, deseos impropios de la carne. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios nunca dice, no, que Dios al final fue el que me tentó. No, Dios nunca tienta a nadie. Dios prueba, pero Dios no tienta a nadie. Cuando se trata de tentaciones de la carne, se trata de Satanás de por medio. Satanás está de por medio, no Dios. Dios lo permite, sí,
Eso es otra cosa, Dios permite todo. Dios permite todo, sin que Dios lo permita no hubiera nada. Dios permite todo, pero Satanás está de por medio cuando hablamos de tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal para hacerle mal a nadie. Porque Dios es bueno. Amén. Él lo que nos da es la salida en la tentación. Somos tentados por el diablo, Dios nos da la salida para la tentación. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Entonces, amados hermanos, un obrero aprobado primero es alguien que soporta la tentación, que no se derrite ante la tentación. Obrero aprobado por Dios. Que no predicas, que no hablas lengua, que esto, que lo otro, no importa. Con tal de que tú te pares firme ante la tentación del pecado, Dios comienza a probarte. Comienzas a tener una trayectoria de vida. Segundo, todo creyente para ser aprobado por Dios va a ser probado en su conducta y su carácter. Vamos a ser probados en nuestro carácter. Tiene que ver con el dominio propio. Dios va a permitir que seamos probados en nuestro dominio propio para que aprendamos a madurar y para que entendamos que tenemos una dignidad que cuidar. Escuche, primero, un obrero aprobado por Dios es alguien que soporta la tentación, que la vence y que no se derrite ante ella. Segundo, un obrero aprobado es alguien que va a ser moldeado o probado en su carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos ya de dominio propio. No, es que es Dios. No, no es Dios, eres tú, soy yo. Hay decisiones que no las toma Dios por nosotros. Hay decisiones que son exclusivas nuestras porque tenemos dominio propio y nosotros vamos a tomar decisiones. De si hacemos algo o no lo hacemos. Si hacemos lo que es correcto, Dios nos va a aprobar como obreros aprobados. Si tomamos decisiones incorrectas, Dios nos va a reprobar. Y se nos va a venir abajo la trayectoria ministerial, la trayectoria de vida. Tiene que ver con el dominio propio. Judas capítulo 1, verso 6. O leamos primero Lucas 4, 5. Hablando acerca de las tentaciones de Jesús. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero se la doy. Dentro de las pruebas que tuvo, de las tentaciones que tuvo el Señor, hemos leído, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra. Imagínense cómo le habrá presentado a la vista de Jesús. ¿Y qué era lo que estaba pasando? El Señor tenía que manifestar su carácter. Una cosa es ser tentado en la carne, apetitos y deseos de la carne, sexo, robo y cuántas cosas hay. Otra cosa es ser tentados ya en nuestro carácter, en decisiones que tenemos que tomar, que posiblemente nos hagan bien al presente, pero que luego destruyan nuestra trayectoria de vida cristiana. Y eso es lo que hace el diablo con Jesús. Le presenta todos los reinos de la tierra y lo tienta a Jesús, diciéndole: mira, si tú te postras ante mí, todo eso te doy. Estaba siendo tentado en su carácter, su dominio propio manifestarse, porque habrán cosas que van a presentarse en nuestras vidas que aparentemente nos van a beneficiar, pero que en la parte espiritual o que en el futuro nos van a perjudicar. Nosotros, como siempre, y muchas veces le he enseñado, no solamente tenemos que velar por el presente, sino que tenemos que ver más allá. No tenemos que ser gente que solamente ve su presente, sino que tenemos que ver siempre nuestro futuro. Nuestro futuro. Tomar decisiones no solamente que nos beneficien en el presente. Nuestras decisiones que tomemos, tenemos que tomarlas de tal manera que pensemos en el futuro. ¿Cómo va a afectar la decisión que voy a tomar ahora? ¿Cómo la va a afectar en el futuro? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Gente que tomó decisiones incorrectas en el presente y luego en el futuro fue grandemente perjudicado.
Abraham mismo. ¿Sabe de dónde provienen las guerras hasta el día de hoy en Medio Oriente? De la época de Abraham. Porque a Abraham Dios le había prometido un hijo. Y bueno, por X o Y razón, Abraham se adelantó, Sara se adelantó, sabemos la historia. Tuvo un hijo con la esclava. Y de allá provienen las guerras. De allá provienen los problemas hasta el día de hoy. Y luego eso fue pasándose en cadena. Lo mismo pasó luego con Jacob. Lo mismo pasó luego con Jacob y Esaú. Que las decisiones que se estaban tomando en el presente para beneficiarse en el presente, Esaú no midió las consecuencias que le traería en el futuro. Mientras que Jacob, aunque se despojó de un beneficio en el presente, sabía que eso le traería una bendición futura. Cuando cambiaron, cuando Jacob tenía el plato de comida para satisfacer una necesidad presente, el hambre. Pero Esaú tenía una bendición futura, que tal vez él no veía mucho beneficio en el presente, pero ese beneficio iba a ser tremendamente aprovechado en el futuro por su descendencia. Sin embargo, se tomaron decisiones en las cuales Jacob tomó la mejor decisión. No pensó solamente en la satisfacción momentánea, sino que digo, no, yo quiero esa bendición porque esa bendición me va a traer beneficio futura. Mientras que Esaú, pensando en el beneficio momentáneo, dijo, no, yo tengo ahorita hambre y quiero satisfacer esta hambre. Tomó el plato, entregó la bendición, que aunque no tenía para ese beneficio al momento, se olvidó que esa bendición tenía una bendición futura para su descendencia, y ahí está. ¿De dónde viene ahora Israel? De Jacob, porque tomó la mejor decisión. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Toma decisiones correctas, aunque al presente pareciera que no trae mucho beneficio. Toma decisiones correctas que en el futuro te vayan a traer, tal vez no beneficios a ti, pero beneficios a tus hijos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en el beneficio nuestro, en el beneficio de nuestros hijos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, de cuando le servimos al Señor, por ejemplo. Le servimos al Señor y estamos sirviéndole a Dios y nos olvidamos de nuestro matrimonio y nuestra familia. Al momento estamos en un beneficio porque bueno, estamos siendo reconocidos y nos conocen por aquí, nos conocen por allá, predico por aquí, predico por allá. Estoy aprovechándome ¿de qué? De un beneficio del presente, está bien, pero me estoy olvidando de algo que me va a beneficiar en el futuro, que es dedicarme también a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué me sirve a mí dedicarme al 100% a la obra del Señor y olvidarme de mi familia? Para luego que yo me muera, no haya quien, en mi familia, no haya quien continúe con esa bendición. No, la idea es que tú le sirvas a Dios, pero que te asegures también que haya gente tuya en el futuro que también le vaya a servir a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Toma buenas decisiones. Toma buenas decisiones. Entonces, amados hermanos, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, rápido, nos vamos rápido. Judas 1:6, que es el único capítulo que tiene, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. No es bien que estamos hablando de carácter, de conducta, estamos hablando de entender que tenemos una dignidad, una posición que cuidar en el Evangelio. En el Evangelio tenemos una posición que cuidar, o varias posiciones que cuidar. Primero, la posición que tengo de hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso es una posición que tengo que cuidar. Acá no creemos en eso de que ya somos hijos de Dios, hagamos lo que hagamos. Sí, seguimos siendo hijos de Dios, pero no te olvides que
Ya ese es otro tema, ¿no es cierto? Es que hay hijos que están más perdidos que el diablo. Y aunque hay doctrinas demoníacas que dicen que haga lo que haga, esté como esté, y al final ese hombre se salva porque es hijo de Dios, hijo de Dios. Hartos hijos de Dios hay en el infierno. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer al Padre de la eternidad, a nuestro Dios. Entonces, tenemos una posición que cuidar. Primero, la posición de hijo. Que el diablo tal vez no te pueda robar la posición de hijo, porque siempre vas a ser hijo. Aunque siempre vamos a ser hijo, sí te va a querer robar la dignidad de hijo. Porque algunos hijos ya no tienen dignidad. Y dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Nosotros, hermanos amados, tenemos una dignidad que cuidar. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de una posición que cuidar. No se olvide que iniciamos hablando de una trayectoria ministerial o una trayectoria de vida que para muchos no será importante. Muchos no será importante de la trayectoria ministerial o de la trayectoria de vida. No, sí es importante porque, en otras palabras, lo que estamos hablando es de nuestro testimonio como creyentes o como predicadores que somos. Como pastor que soy, para mí es importante guardar mi posición, guardar la dignidad que he recibido de parte del Señor. Primera Tesalonicenses 2:12 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Miren, de algo hablaba ayer esto el pastor Mario Tapia. De algo hablaba en la predicación Mario Tapia, de lo que dice aquí Pablo, de caminar una vida irreprensible. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante, sino que de un tiempo acá se ha como tergiversado el evangelio, ¿no? La gente piensa que el poder que hay en el evangelio es los brincos, los saltos, todo, aunque tengas una vida desordenada, en desobediencia, no le obedeces a Dios, con tal de que muevas las manos y en el altar de predicadores que brincan, ¡ay! Se mueven, sienta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muéstrame tu trayectoria. ¿Cuántas mujeres has tenido en el evangelio? ¿Eres responsable con tus hijos? ¿Cómo estamos con la vida privada? Acá lo importante, dice Pablo, es que nuestra vida delante de la gente sea justa e irreprensible. Que aunque no te vean temblar, ¿qué tiemblo cuando el Espíritu? Cuando oro, hay veces estoy que tiemblo. Yo tiemblo en verdad, hermano, cuando siento las corrientes. Hay veces que estoy en mi casa de mañana que me levanto y tiemblo. Pero hay mucha falsedad en este tiempo y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Hay mucha falsedad en este tiempo. Y por eso el predicador de ayer, Mario Tapia, decía, aquí lo más importante es que tú y yo tengamos, aleluya, que vivir, aprendamos a vivir una vida irreprensible. Que aunque no dances, que aunque no esto, que aunque no lo otro, nadie te pueda señalar como un perverso. Nadie te puede señalar como malo, nadie te puede señalar como deshonesto, nadie te puede señalar como fornicario, nadie te puede señalar como adúltero. De eso estamos hablando acá. De que aunque, bueno, no debemos anotar nada, la gente no tenga cómo señalarnos. Eso es ser irreprensible, que nadie te pueda reprender por algo. Y para eso, como he dicho, ¿no? Debemos estar convencidos de lo que creemos. Convencidos en lo que creo, de tal manera que venga el diablo a invitarme a hacer algo. Anda, diablo, yo estoy convencido en que lo que estoy haciendo o hago o creo, eso es lo correcto y en eso estoy parado. Pero si no crees en lo que haces, olvídate, en medio por ahí alguna cosa y te desvías. Entonces hay una trayectoria de hombres de Dios y trayectorias de mujeres de Dios. Y por eso es que he escuchado, no, cuando dicen, esa es una mujer de Dios, esa es una pastora de Dios. ¿Ya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en 1 Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Quiero leer 3 pasajes rápido. Esto está en 1 Tesalonicenses 2:12. Dice Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 10, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y en Efesios capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, de eso estamos hablando, de guardar la dignidad que tenemos ahora. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que tenemos que aprender a caminar como es digno, primero de Dios, que nos llamó de la muerte a la vida. Dios, dice Pablo, camina como es digno de Dios. Segundo, camina como es digno del Señor, de Jesucristo, agradándole en todo. Dios, Jesucristo. Luego dice, camina como es digno del evangelio. Y por último dice, camina como es digno del llamado que tienes. Tenemos que caminar de forma digna. Caminar de forma digna es ser conscientes de la posición que tengo. Caminar como es digno de Dios, que nos llamó de la muerte a la vida, que ya no podemos caminar como caminábamos antes. En otras palabras, lo que dice la Biblia es que caminemos sin hacer quedar mal primero a Dios, que caminemos sin hacer quedar mal al Señor, que caminemos sin hacer quedar mal al Evangelio, que caminemos sin hacer quedar mal el llamado que tenemos. Hasta ahí llego. Hasta tengo que hacer quedar bien el llamado de pastor que tengo. Que la gente no diga, ese es un pastor sin vergüenza. Está hablando de mi llamado. No está hablando de mí, está hablando de mi llamado. Que si tú eres diácono, que la gente no diga, ese diácono ni fu ni fa. No están hablando de ti, están llamando de tu vocación, están hablando de tu llamado. Que si eres anciano, ahora ya tenemos ancianos, aplauso al Señor por el anciano. 9 años sin anciano, tenemos un anciano. Los aplausos son para Dios, no para el anciano, así que denle fuerte el aplauso al Señor. Que el anciano escucha esos aplausitos y dice, bueno, los aplausos son para el Señor, el anciano que nos ha dado. Ahora que tenemos ancianos, el anciano tiene que caminar como es digno de su llamado. ¿Ah? Que si hay un obrero, que si hay un ministro licenciado, que si hay un ministro ordenado, cada uno camine como es digno del llamado que tiene encima. ¿Dónde están los ujieres? No hay ujieres, no hay. No hay ujieres, ¿no? No hay. No, los ujieres caminen como quieran porque son ujieres. También tienen un llamado encima. Tienes que caminar como es digno del llamado que tienes. A no ser que lo tengas en poco como Esaú. Si tienes en poco el llamado que tienes, pero yo soy solamente ujiere, pastor. Cada uno tiene que caminar como es digno de su llamado. Estamos diciendo que caminar como es digno es caminar sin hacer quedar mal, primero a Dios. Caminar sin hacer quedar mal, segundo a Jesucristo. Caminar sin hacer quedar mal al Evangelio. Y por último dice, caminar sin hacer quedar mal al llamado, al ministerio, a la función que tú tienes. Dale un aplauso fuerte al Señor. A su nombre. Entonces, vamos a ser probados. Tentaciones de la carne. Vamos a ser probados en nuestro carácter para que aprendamos a caminar como es digno, pensando en la posición que tenemos. Y tercero, vamos a ser probados en situaciones de aflicciones.
Esas son tres áreas principales en las cuales vamos a ser probados. Y al final de eso, vamos a ver si somos aprobados por Dios o terminamos siendo reprobados por Dios. También vamos a ser probados en aflicciones, pruebas de aflicción que tienen que ver con dolor, con tristezas, con enfermedades. Por ejemplo, se me ocurre en esta hora Job. Job, perfecto. Era un hombre perfecto, dicho por Dios. Sin embargo, llegó un momento en que vino la prueba de aflicción para Job. ¿Y qué hace Job? ¿Qué hace Job? A pesar de que la mujer sale y le dice, oye, mírate cómo estás. Se nos murieron nuestros hijos, se nos quemaron nuestras haciendas, se desapareció todo lo que hemos tenido. Viene una sarna sobre tu cuerpo y todavía guardas, ¿qué le dice? Todavía guardas, por ahí lo escuché, todavía guardas tu integridad, a pesar que te estás muriendo, todavía eres íntegro. Eso es lo que quiere Satanás. Va a venir con situaciones de tristeza, de aflicción, de dolor, de enfermedad. Pero en medio de todo lo que nos pueda pasar, quiere Dios que tú y yo permanezcamos firmes y fieles. Ministros aprobados por Dios. ¿Ah? Aprobados por Dios. Soportamos tentación, soportamos cuestiones de carácter, pero vienen problemas de tristeza, emocionales, sentimentales, de enfermedad en nuestra vida y se acabó. Renunciamos, hablamos, ofendemos a Dios. Obreros aprobados. Viene la tentación de la carne, gloria a Dios, sopórtala. Vienen problemas de carácter, en las cuales aprendiste a caminar con dignidad, pero vienen problemas también, aflicciones de la carne, tristeza, emociones, lo que sea. Gloria a Dios y que permanecemos firmes. Entonces dice la Biblia, ministros aprobados, obreros aprobados delante del Señor. Nos aprueba el Señor. Póngase sobre sus pies. Gloria a nuestro Dios. Santiago 1, 2 y 3 le leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ojalá lleguemos a ese nivel un día de tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversos tipos de pruebas. Ojalá que nos encontremos en ese nivel en algún momento, en estar alegres a pesar de estar atravesando una dificultad. Dice 1 de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y Lucas 4:13. Mira lo que dice Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un poco de tiempo. Vamos a ser probados en todas las áreas y habrán momentos en que el diablo no querrá saber más, listo, pero será por un breve tiempo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que las tentaciones, que las pruebas de nuestro carácter, que las pruebas de aflicción siempre van a estar presentes, hermano. Si bien es cierto, Satanás se apartará por un poco de tiempo. Dice que cuando hubo acabado toda tentación de Jesús, con Jesús, luego se apartó por un tiempo. ¿Sí? Porque hay propósitos en nuestra vida. Y por cada propósito que Dios tenga en nuestra vida, vendrán tentaciones a la carne, vendrán problemas de carácter y vendrán problemas de aflicciones de la carne. En cada propósito que Dios haya en nuestra vida, cada propósito. Para explicarlo mejor, cada que Dios te quiera llevar a un nuevo nivel de bendición, que acá no hablamos palabras bonitas, nuevo nivel de unción, nuevo nivel de gloria.
Que si es verdad, pues es verdad, hay nuevos niveles de unción, hay nuevos niveles de gloria, hay nuevos niveles de bendición, pero de eso estamos hablando. Que cada que Dios nos quiera llevar a un nuevo nivel de bendición, de unción y de gloria, se presentarán tentaciones a la carne, problemas de carácter o pruebas del carácter, y se presentarán pruebas de aflicciones en cada propósito. Es lo que contaba ayer el apóstol. Que cada que Dios ha ido llevando de un nivel a otro, primero como evangelista, él cuenta sus testimonios de cómo tuvo tentaciones, de cómo tuvo pruebas. Luego que Dios lo llevó a otro nivel, ya al nivel pastoral, no es que se acaban las tentaciones, y en cada nivel en cada propósito hay tentaciones a la carne, problemas de carácter, problemas de aflicción. Y ahora lo lleva a otro nivel. ¿Qué cree que le espera a él? Lo de ayer fue bonito, ¿no? Recibir el ungimiento apostólico, gloria a Dios, pues. Pero él está consciente. Nuestro apóstol Giovanni Arteaga está consciente de que eso de recibir una nueva unción es lo más bonito, ¿no? Chévere, ¿no? Porque hay una nueva bendición, hay una nueva apertura de cobertura, de unción y de todo. Pero él está consciente, pues, también de que también hay nuevas tentaciones de otro nivel. Hay nuevas tentaciones que nuevamente su carácter será probado en algún momento. Que nuevamente, cualquier momento, vendrán aflicciones a su carne. Entonces eso, hermano, tenemos que estar conscientes. Pero al final de todo, que seamos gente de trayectoria. ¿Sí me está escuchando? Al final de todo, que seamos gente de trayectoria. Que aunque no seamos conocidos por gritones, que aunque no seamos conocidos por soplones es, ¿no? Soplones. No sapos, sino soplones. Que aunque no seamos conocidos por todo eso, seamos conocidos por la trayectoria que tenemos en el camino del Señor. Por la integridad que hemos tenido en nuestro caminar en el Evangelio. Que eso nos haga conocer. Que eso es lo más importante. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor. Porque aunque yo anhelo moverme en el poder, aunque yo anhelo tener una nueva y fresca unción, aunque yo anhelo predicar tu palabra con unción, aunque yo anhelo hablar en lengua, profetizar, aunque yo te estoy pidiendo todos los días, dígale que me bautice con el Espíritu Santo. Ayúdame principalmente a tener una trayectoria de vida cristiana correcta. Ayúdame a tener principalmente una trayectoria en el camino tuyo, Señor. Que aunque la gente no me conozca por el fuego, por las lenguas, por la danza, por las profecías, en algún momento la gente conozca mi trayectoria de vida que vino de parte de ti. Trayectoria de vida, trayectoria ministerial, que eso sí es lo que más importa. Que en otras palabras es mi testimonio delante de ti. Porque tú eres el que mandas en tu palabra a que no te hagamos quedar mal a ti, Dios. Que no te hagamos quedar mal a ti, Jesús. Que no hagamos quedar mal al Evangelio. Y que tampoco hagamos quedar mal al llamado, al ministerio, a la función, al cargo que tengo.